Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Llama la atención el contraste entre el Antiguo Testamento y la novedad de Jesús. Si bien es cierto, Jesús no ha venido a derogar ni una sola coma de la ley y los profetas, Jesús vino a radicalizarla y a llegar a lo más profundo. Algunos creen que el cristianismo o el catolicismo es un seguimiento light de Dios, light. Y resulta que no es así. Cuando Jesús dejaba de cumplir la hermenéutica de la ley, la casuística de la ley, la manera de interpretar la ley que no iba al corazón mismo, es cuando Jesús se levantaba en contra. Por ejemplo, no acercarse a un pecador era una norma de la casuística y de la interpretación de la ley. Todo aquel que se acercaba a un enfermo era igual que acercarse a un pecador, porque la enfermedad era la consecuencia del pecado.
Jesús rompió este paradigma porque ese no era el sentido más profundo de la ley. Jesús superó esa religiosidad nuestra de lo externo, la religiosidad que se conforma con el costumbrismo. Y mira que no hablo de tradición, hablo de costumbrismo. La religiosidad o una relación con Dios basada simplemente en la costumbre. Hay quienes nunca van a misa solo el día que tienen que cargar la imagen en Semana Santa. Eso no es ni ser fariseo, eso es no creer. El Señor detestaba la hipocresía. Si había algo que Jesús detestaba, la hipocresía. Mira, Jesús amaba a los pecadores, por eso dijo que las prostitutas se nos adelantarían, porque Jesús amaba la sinceridad. Jesús amaba la transparencia en lo que creemos y en lo que somos y hacemos al vivir. Por eso las lecturas nos permiten contrastar la novedad de Jesús. Si vemos en la primera lectura, tomada del Deuteronomio, nos dice: escucha la voz del Señor y guarda sus mandamientos. Hemos sido catequizados con este pensamiento. Tenemos que cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Si yo les digo a ustedes, cumplan la voluntad de Dios, ¿qué viene a sus cabezas? Cumplen los 10 mandamientos. Es lo que dice toda la gente. Si algo me está pasando y quiero acercarme a Dios, ¿qué camino tomo? Portarme bien, ser obediente y cumplir los mandamientos. Así hemos crecido, así se nos ha predicado. Eso lo guardamos en lo que llamamos nuestro imaginario religioso. Pero Jesús y el cristianismo y la catolicidad es más que un intelectualismo ético. Somos más que cumplir pautas y normas, porque a veces el cumplir pautas y normas es tener una relación con Dios interesada. Me porto bien, hago bien las cosas, soy obediente, soy fiel, para que me vaya bien, para que no tenga enfermedad, para que mi familia esté protegida, para que nunca sufra. Eso es una relación utilitaria con Dios. Es una relación falsa con Dios. Porque como decía Santa Teresita, yo te amaría, Señor, aun cuando no hubiera cielo, yo te amaré por siempre. Es el amar sin condición. Es el amar así me digan que tengo cáncer o sida. Es el amar aún cuando un ser querido me es infiel. Es el amar aún cuando mis hijos estén sumergidos en la droga o en el alcoholismo. Es amar en medio de la noche oscura que tanto hablan nuestros santos místicos como San Juan de la Cruz. Entonces, hay que cumplir los mandamientos de la ley de Dios, sí, pero no es el camino. No es el camino es al revés. Y les digo por qué. Si nos acercamos al Evangelio, le dice el maestro de la ley, ¿verdad? Para poner a prueba al Señor, ¿qué tengo que hacer o qué está escrito en la ley que es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Este es el mandamiento. No hay otro. Miren, a veces el camino de la santidad la hemos llenado de tantas cosas raras. Una vez se me acerca una señora, padre, me tengo que confesar con urgencia. Y cuando se sentó a confesar, sí, hija, ¿y qué es lo que tiene que ver?
se me olvidó rezar el Ave María de ayer. Ese no es un pecado, hija, pero para ella es un pecado mortal. A veces somos tan escrupulosos, a veces inclusive consideramos que lo humano es malvado. Somos más platónicos que cristianos, somos más griegos que cristianos. Creemos que las pasiones, que los sentimientos, que todo lo humano es malo y para llegar a Dios lo tengo que suprimir. Y no es así. No es así. Donde está el hombre está Dios. Donde está el hombre está la miseria, está el pecado. Pero donde no está el hombre no puede estar Dios. La teología de descendente es esto. Dios se hace hombre para dignificar lo humano. Todas las emociones son necesarias, hasta la ira y la cólera. El que quiera seguir un camino de Dios sin lo humano está destinado al fracaso del sufrimiento eterno. Porque es desde lo humano, desde nuestra debilidad, que nos acercamos a Dios. Así que déjense de destruir todo lo humano de nosotros. Amemos lo humano, porque es en lo humano que nos santificamos. ¿Bien? Entonces este hombre sabía el mandamiento principal. No es otro. Mire, yo cuando vine a este país me encantó el costumbrismo de la tradición. Hermoso, hermoso. Un turismo religioso magnífico en Semana Santa. Pero no puede ser solo eso. A veces basamos nuestra relación con Dios en lo externo. Yo era formador en el seminario en Venezuela, soy venezolano, y les decía, lo peor que le puede pasar a un sacerdote es creer que es santo por rezar laudes vísperas y completas. Lo peor que le puede pasar a una religiosa, que veo algunas, es creer que son santas solo por rezar laudes vísperas y completas. La santidad supera todo esto. La santidad supera hasta el puritanismo, y esto a lo mejor no lo voy a escuchar de por fuera. La santidad es amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Por eso San Agustín, el más grande para mí de los santos, después de Santo Domingo, decía, ama y haz lo que quieras. No es que vas a amar y vas a ser un libertino, no. Pero el camino es el amor. Y el Señor nos lo dice claramente en su Evangelio. Entonces le dice a este hombre malvado, con una pregunta capciosa, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? En el Antiguo Testamento el prójimo se consideraba que era solo la familia. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis primos. Pero los demás no eran mi prójimo. Por eso Jesús amplía el concepto y la noción de prójimo. Porque a veces a nosotros nos cuesta perdonar a los seres que amamos. Hay esposas que nunca en su vida han perdonado la infidelidad del marido. Y si no pueden perdonar eso, ¿cuándo van a perdonar un mal que le haga un enemigo? Pues jamás, nunca. Y Jesús dice, ama a tu enemigo. El mandamiento supremo del amor. Y fíjense qué cosa tan curiosa. Ustedes que son hombres y mujeres de religión, porque si están aquí, es por eso, ¿verdad? Y el ejemplo que pone Jesús es, wow. Iba un hombre caminando, lo agarran a golpes. Este hombre cae medio muerto. ¿Y quién es el primero que pasa? Díganlo sin miedo. Pero no somos nosotros los sacerdotes de Jesucristo, ojo. Somos el sacerdote de la antigua alianza. Pasa, ¿y qué pasa? ¿Le hace algo? No. Así somos nosotros. Nos creemos santos y buenos, hombres perfectos de religión, porque a veces rezamos mucho, pero no hacemos nada por nadie. Por eso nos decía también nuestros amigos benedictinos, ora et labora. Dicen los ignacianos, los jesuitas,
confía como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Eso está como nosotros. Ay, el país, las elecciones, Guatemala, hay que salvar Guatemala, sí, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Católico, laico. Hay problemas de desnutrición, una educación cada vez más no sé cómo describirla, más especial. Dificultades, robos. Hay 5 Guatemalas: la Guatemala de la capital, la Guatemala de la periferia, la Guatemala del interior, la Guatemala de los ricos, de los pobres, de los indígenas, de los ladinos, todos quejamos y queremos el mejor país. Yo lo digo porque soy un extranjero recién llegado. Pero tenemos que hacer algo. Pero no estoy hablando de tumbar cosas ni de protestas, estoy hablando de hacer bien las cosas. Una vez estaba el nuncio apostólico, hoy es el secretario de Estado de Venezuela, y los sacerdotes le decíamos: ¿qué podemos hacer por Venezuela? Nos estamos hundiendo, nos estamos muriendo. Vamos y protestemos como el pueblo. Y sabiamente el cardenal Parolin, en ese momento solo arzobispo, dice: haciendo bien lo que tú tienes que hacer es la mejor forma de ayudar a tu país. Haz bien lo que tú tienes que hacer, y es el pensamiento griego antiguo. Serás feliz cuando tú encuentres la razón de tu vida, el sentido de tu vida, lo hagas con amor, y entonces, haciendo bien lo que tú tienes que hacer, el resto cambiará. Pero si tú no cambias, nada cambia, dice el refrán. ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es el prójimo? Luego vino un samaritano. ¿Y quién es el samaritano? El pecador. Qué cosa tan curiosa. El samaritano era el excluido, el no querido, el pecador, el caca. Y ese fue el que tuvo misericordia. Y a veces es así. Yo he recibido más misericordia de pecadores que de los gente santa y buena. ¿Por qué? ¿Por qué? Inclusive les digo algo: las personas que más colaboran en su ofrenda, los que más colaboran en su ofrenda para las iglesias, vienen de los pecadores. Porque la gente de la iglesia, que trabaja en la iglesia, pero no que sale. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Por eso el Señor le dice: anda y haz tú lo mismo. El Señor le dice: has contestado bien. No estás lejos de Él. Cada vez que amamos a nuestros hermanos. Por eso, amigos, seguir a Dios es el camino del amor. Estamos obsesionados con los pecados. Obsesionados por los pecados. Y a Dios no le importa tu pecado, ¿sabes? A Dios le importas tú. Tú. Y el amor. Obsesiónate por el amor. Está como la señora que se confiesa, estoy hablando mucho. Está como la señora que se confiesa y me dice: bueno, padre, falté a misa, se me olvidó rezar, falta a misa el domingo. Bueno, hija, cuando ya la absuelvo me dice: ay, ya la padre, se me olvidaba, odio a mi marido. Lo más importante, amar. Me decía el padre Trigo, un gran jesuita venezolano: para Dios lo más sagrado era el hombre. Para Dios lo más sagrado era el hombre. Por eso nunca una norma religiosa estuvo por encima del hombre.
Bendito Señor. Queridos hermanos, amémonos unos a los otros, pero amémonos y enamorémonos cada vez más de Dios. No hay Dios más grande que el Señor de nuestro Jesucristo. No hay un Dios más grande que nos perdona, que nos levanta, que nos ayuda, que nos ama, que nos abraza y que sobre todo nos enseña a construir una sociedad de amantes, de personas que se ayuden, que personas que colaboren y que haya la verdadera y auténtica caridad. Que Dios nos ayude pues y se nos revele cada vez más, para que no busquemos como camino la obediencia. Primero es el amor. Cuando amamos a Dios, entonces los mandamientos se nos hacen bonitos. Solamente amando a Dios venimos a misa sin fastidiarnos. Solamente amando a Dios perdonamos. Solamente amando a Dios no le queremos quitar la esposa al amigo. Solamente amando a Dios no robamos, no somos corruptos. Pero si intentamos cumplir los mandamientos sin amar a Dios, nos vamos a frustrar. Que Dios pues nos ayude y nos llene siempre de su paz. Que así sea. Amén. Nos ponemos de pie.